tema inhabitual en la señal editorial. En los últimos días, la situación del conocido jugador Ariel Ortega ha causado distintas zonas del fútbol argentino, pero también ha tenido una onda expansiva. Yo pensaba, Ortega, después de mucho batallar en zonas humildes de la sociedad, juega en primera división. Además juega en primera división de uno de los equipos más grandes, que es River Plate. Gana una fortuna comparándolo con los módicos salarios del resto de la población. Tiene el futuro de su familia asegurado. Hace lo que quiere, puesto que se presume que le interesa jugar al fútbol, y es querido por la gente. No tiene un público que lo rechace, que lo cuestione, que lo hostigue por sus costumbres personales. Y sin embargo, periódicamente cae en pozos depresivos que lo llevan a recalar sobre el alcohol, que lo llevan a dejar de lado lo que más le gusta, que es el fútbol, y también un grupo de gente que lo contiene, como el caso de su amigo el Pelado Almeida. Me preguntaba, ¿qué necesita el ser humano para ser feliz? Vamos a ver algunas imágenes de Ortega siendo feliz y haciendo felices a los demás. Disfruten. En los coros, Romero, mi amigo de Santi, el viejo traidor. En las animaciones y en la voz, Adoles Cano. Sigue. La obra de un creador, lo que acabamos de ver. Aquellos que discuten acerca de si el fútbol tiene contenido artístico o no están fuera seguramente de este debate. Nosotros no consideramos que jugadores de esta talla pueden ser considerados creadores. Ahora, un creador que logra vivir como quiere, que logra tener el dinero que necesita y que logra desarrollarse en la vida en parámetros muy superiores a los de su propio origen social, y sin embargo no está satisfecho. Y me acordaba de otra situación, una situación completamente diferente desde lo social y desde lo cultural. El caso de querido Fontana Rosa, ese gran escritor y dibujante rosarino que de algún modo, equiparando el discurso de Ortega desde otra perspectiva, logra, después de toda una vida de trabajo, una situación ideal. Él mismo lo narraba, la situación de ganar buen dinero, ser reconocido públicamente, también de trabajar a las horas que le interesaba, hacerlo en el lugar, en una casa especialmente acondicionada, su hogar, para llegar a una hora del día determinada que le permitiera ir al boliche a charlar con sus amigos sobre Rosario Central y sus pasiones. Cuando averiguamos el diagnóstico de la enfermedad de Fontana Rosa, nos encontramos con que el mítico negro había padecido estrés por insatisfacción y por crisis nerviosa, según explicaban los psicólogos, lo cual le inmovilizó su herramienta de trabajo, el brazo, y lo llevó a contratar a grandes dibujantes en el último tramo de su vida para cumplir con las obligaciones. Y a partir de allí prácticamente dejó de dibujar, y con el correr del tiempo falleció sin demasiadas alegrías en ese plano. Es curioso que una parte importantísima de la sociedad argentina y de la sociedad mundial en general carece de los elementos necesarios para desenvolverse. El común de las personas, muchos de los que pueden estar observando este programa, no están en condiciones de desarrollar la actividad que les gusta por falta de oportunidades o de estudios, por dificultades económicas,
ganan menos de lo que habitualmente se señala en el mercado, no tienen el futuro de sus hijos asegurado, que deberá ser batallado por ellos mismos, y a veces ni siquiera tienen el afecto de su entorno. Y sin embargo, en muchas ocasiones se encuentran resquicios de la vida cotidiana para ser felices. En el caso de Ortega, como en otros casos, Ortega es el más reciente, nos encontramos con esta rara situación humana que implica el tener todo en apariencia y sin embargo intersticios del propio cerebro, tal vez mandatos históricos que lo llevan a tener ante la vida una actitud negativa, una actitud pesimista, una actitud que no se relaciona con los mismos logros que él ha obtenido. Frente a eso es muy poco lo que puede decirse más allá de plantear interrogantes, pero sí nos interesaba señalar que a pesar de todo, los estados y los sectores de poder tienen la obligación de garantizar los elementos básicos para que todos los seres humanos tengan, si no felicidad, sí la posibilidad de aspirar a ella. Y ahí está la diferencia. Una cosa es partir de una situación inhóspita de vida cotidiana, sin posibilidad de estudios, sin posibilidad de contar con los elementos de salud adecuados, sin posibilidad de tener un acceso a la vivienda digno, y otra es la de tener esos recursos al alcance de la mano y al mismo tiempo tomar la decisión o tener los suficientes conflictos como para sentirse conflictuado, sentirse triste, deprimido o ser feliz y agradecer a la vida por esos logros. Pero hay un dato más. Me interesa reivindicar a estas figuras que estamos señalando, porque tanto Roberto Fontana Rosa como Ariel Ortega, está bueno que el plantel lo apoye y que la gente de River lo apoye, han hecho felices y han transmitido arte a muchos argentinos, a muchas personas. Le han dado alegría, le han dado momentos de humor, le han dado también momentos importantes de goce estético. Y tal vez muchos de los creadores, aun cuando se sientan infelices de su propio destino, por cuestiones que otros no logramos entender, han cumplido con una de las aspiraciones centrales de un buen ser humano. Tal vez no ser felices ellos mismos, sino hacer felices a los demás. Esto va en claro contraste con Jorge Luis Borges, cuya argumentación de carácter individual permanente fue siempre que el mayor pecado que cometió fue no ser feliz. Ese no es el mayor pecado que puede cometer un hombre, sino seguramente hacer sentir mal o damnificar a otros seres humanos. No es el caso de los creadores que hemos mencionado y no es el caso de este gran jugador que es Ariel Ortega y que ha decidido, a través del alcohol, cegar buena parte de sus talentos en lugar de seguir volcándolos en beneficio propio. El que se está dañando es él, pero no ha dejado de beneficiar al conjunto de la sociedad argentina con su arte, y por eso nos interesaba reflexionar, básicamente, sin tener respuesta, sobre qué necesita un ser humano para ser feliz. Piénselo. Nos reencontramos la semana que viene con toda la actualidad tradicional y las entrevistas que caracterizan a La Señal. Gracias por acompañarnos.